Miguel Ángel Sosa, buenos días. Buenos días. Bueno, usted ha estudiado de manera profusa las disidencias sexuales durante el franquismo. Eh, Nos gustaría que nos pusiera un poco en el contexto aquel, ¿no? ¿Cómo era el ambiente para la comunidad LGTBI en aquella época? Pues bueno, el ambiente dentro de lo que es el franquismo es un ambiente difícil. Si hoy se habla de fobia, de LGTBI fobia, pues en aquella época era bastante más extendido de la población, sobre todo institucionalizado. Es decir, desde el poder, las distintas esferas del poder, había un rechazo general a lo que era cualquier tipo de diferencias políticas y diferencias de tipos sexuales también, ¿no? Y ahí, pues bueno, una de las consecuencias de esta fobia o de este rechazo o de esta marginación, pues fue la creación de la colonia agrícola penitenciaria de Tefía en 1954 hasta 1966, donde, entre otros, fueron a parar los homosexuales porque era lo que se consideraba bajo el espectro de vagos y maleantes, ¿no? O sea que las condiciones de cualquier homosexual en la época eran bastante duras y conocidas de alguna manera por todos, ¿no? El rechazo general, afortunadamente la cosa ha cambiado, pero en aquella época era, digamos que ser homosexual y encima exhibirlo, porque si se exponía públicamente, como algunos lo exponían, pues la verdad es que eran auténticos héroes o heroínas, como lo queramos calificar. Bueno, eh, personas como Octavio García o Juan Curbelo han descrito un poco las situaciones que vivían en Tefía, en la colonia agrícola de Tefía. Eh, por ejemplo, Octavio García hablaba de que personas de 80 y pico kilos acaban con 40 y pico kilos, prácticamente se quedaban en nada, estaban forzados a hacer trabajo muy Explicar. fuerte. Sí. Entonces nos gustaría que nos describiera, en base a la experiencia suya, sus investigaciones, a un poco lo que contaba Octavio García en sus testimonios, cómo era el día a día en la colonia agrícola de Tefía y cómo llegaban los homosexuales a esa colonia, porque estaban con delincuentes comunes, cuyo único delito era simplemente una orientación sexual. ¿Cómo era ese ambiente? Pues el ambiente, en principio, ellos llegaban ahí por la condición de homosexual. A veces era una condición manifiesta que se notaba porque eran claramente visibles y había quienes no. Entonces ellos en los sitios de reuniones eran perseguidos, buscados por la policía, como si fueran células clandestinas de alguna organización política, para entendernos que también eran perseguidas las ideas políticas antes. Y entonces, cuando los encontraban en un bar, en un sitio público o por la calle, pues no sé, en alguna situación que la mente perversa de alguna manera de aquella época, de la visión del policía o de la persona, porque a veces habían denuncias por parte de terceros, eh, pues claro, mmm, la condición de homosexual está ahí y tú podías llegar a Tefía simplemente por eso, ¿sabes? Y entonces lo que te abrían era un juicio que tú muchas veces ni te enterabas de que te habían abierto un juicio, ¿sabes? Donde te condenaban de 1 a 3 años en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, podría ser 1 a 3 años. O también previamente pasabas a las cárceles provinciales de Las Palmas o de otra localidad, fuera Santa Cruz de Tenerife, fuera Santa Cruz de La Palma o fuera Gran Canaria, donde tuviera. Podías pasar a las cárceles provinciales de la localidad y de ahí muchas veces, aparte de una multa que te ponían también. Pero otra cosa era que también los presos que iban a Tefía de 1 a 3 años podían estar también, tenían por ley que estar separados del resto de los presos, que es un estigma más. A la hora de la verdad eso no se cumplía, porque es muy difícil en un espacio de ese tipo separar, ¿no? Segregar en otro espacio
¿no? Pero esa era la intención. Otra cosa es también que cuando el preso cumplía con un trato terrible, porque los tratos allí eran un trato de humillación constante, imagínense, de burla, de desprecio, de violencia, de hambre, incluso, claro, cuando llegaban allí sin saber, porque no habían hecho el único delito que habían cometido, era ser homosexuales, ser distintos, vivir su sexualidad de otra manera. Eso les hacía, para la mentalidad de aquella época, eran los talibanes de ahora. Ahora hablamos de los talibanes. Son los mismos talibanes que se manifestaron el otro día por Chueca, los de siempre, ¿comprendes? Entonces, esos talibanes, que eran los que gobernaban la sociedad en aquellos momentos, para esa mentalidad, cualquier persona diferente había que reeducarlo. Y reeducar significaba ejercer sobre ellos una violencia de una condena de 1 a 3 años. Pero cuando terminaba de pasar ese infierno, porque ellos lo definían, como un auténtico infierno, cuando terminaban o salían de la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, no podían, estaban condenados también a no poder residir durante 1 año en el lugar de residencia habitual. Es decir, que si tú eras de la ciudad de Las Palmas, tenías que elegir o optar por otra isla o por algún lugar alejado, Telde u otro que... Y también estaba sometido de 1 a 3 años a vigilancia penitenciaria. Es decir, que periódicamente tú te tenías que presentar en los juzgados 1 vez al mes, según dictara, para dar fe de vida una vez que ya has cumplido la condena, igual que tienes que estar continuamente controlado. Y, por supuesto, tu condición de homosexual, por mucho que ellos quisieran reeducarte allí, de aquella manera no se iba. Lo que quiere decir que estabas en constante peligro de volver a Tefía de nuevo por cualquier otro error, por así decirlo. Bueno, usted hizo varias entrevistas a Octavio García, recogió los testimonios de Octavio García. Un poco hablaba con miedo, hablaba con un claro trauma, ¿no? Hablaba de vejaciones un famoso policía que se hace llamar La Viga, ¿no? La situación era... Sí, perdón. La Viga era uno de los funcionarios del campo de Tefía. Porque era un campo de concentración bajo el epígrafe de Colonia Agrícola Penitenciaria. La Viga era uno de los funcionarios que para ellos tenía una fama fuerte entre todos, porque todos eran, pero siempre había alguno que se caracterizaba por su, digamos, por ejercer una violencia mayor que el resto. Y un poco, usted se gana la confianza de Octavio García, pero al principio él es reticente a contar esta historia que para él era tan dura, tan complicada, tan difícil. Yo no sé si, bajo su punto de vista, es posible reparar el daño causado a personas como Octavio García o Juan Curbelo, o alguno de estos que estuvieron en Tefía. ¿Es posible repararlo o es una lacra que tenemos en nuestra historia, y es un debe en en nuestro trayecto histórico? El otro día, hablando con una amiga que se había leído el libro y me comentaba, quería saber sobre esto mismo, me preguntaba algo similar a lo que tú me estás preguntando ahora, Raúl, si es posible resarcir ese daño. Y yo le conté la experiencia humana, porque uno escribe una novela, pero hay novelas, toda novela siempre es una experiencia, una especie de viaje, pero hay algunas que tienen esta particularidad, porque la novela de Tefía hunde de alguna manera las raíces en el barro de la realidad, de una realidad trágica y dura, pero en el barro de esa realidad, ¿no? Y entonces me preguntaba más o menos lo mismo, si se podía de alguna manera resarcir ese daño. Cuando yo me encontré con Octavio,
No te voy a relatar toda la historia porque es una historia larga, aunque si quieres lo hacemos, y no sé del tiempo que disponemos, pero cuando yo me encontré, fui a dar con Octavio a través de Juan Curbelo, porque yo el primero que entrevisté fue a Juan Curbelo. Cuando yo di con Octavio, me encontré con una persona terriblemente desconfiada, marcada por el daño. Era hacía 50 años que solo algunas personas de su círculo muy cercano, como Juan Curbelo, por ejemplo, u otros, homosexuales como él, conocían esa tragedia vivida. Y él era un hombre, Octavio era un hombre religioso, era un hombre, digamos, de fe, pero no de fe de a pie juntillas, sino un hombre creyente, que creía en Dios y no entendía el porqué de ese daño, porque era simplemente una buena persona, homosexual, pero buena persona, simplemente. Y entonces, él estaba muy dolido por lo que había vivido, dolido porque se sintió, claro, de repente que tú te saquen de tu casa, te hagan un juicio con toda la violencia que significa familiarmente, el rechazo, la violencia de la gente en general, que te pongan a la luz pública como un condenado, como un vicioso, porque, vamos, lo peor de la sociedad, la escoria, el vago y el maleante, porque la palabra tiene enjundia, ¿eh? Y bueno, pues Octavio, cuando yo llegué allí y lo vi a su casa, después, porque me costó entrar, de un hombre terriblemente desconfiado. Y yo le hablé con franqueza, le dije, yo lo único que quiero, Octavio, es sacar a la luz este drama con un respeto hacia usted terrible, grande y enorme. Pero lo único que quiero es sacar a la luz este drama. Y entonces el hombre poco a poco fue abriéndose, porque veía que yo no quería hacerle daño, sino sacar a la luz algo que estaba en el olvido, porque otra cosa muy curiosa, Raúl, es cómo esto ni siquiera desde los círculos universitarios, la gente que estudiaba en las universidades conocía apenas de la existencia de la colonia agrícola penitenciaria de Tefía. Era algo totalmente desconocido prácticamente para el conjunto de la sociedad en general. Solo los conocían los muy cercanos que veían a los presos en Casillas del Ángel, en la zona de Fuerteventura, pasear, yendo a la iglesia o alguna cosita más, pero fuera, en el resto de la sociedad canaria y en española en general, Tefía era algo totalmente desconocido. Pero bueno, para no perdernos, Octavio en un momento se abrió y empezó a relatarme su historia. Su historia era la historia de un dolor, la historia de un hombre humillado, dañado, sin saber por qué, que había visto una violencia extrema. Y él mismo decía unas palabras, dice, te voy a decir una cosa, Miguel Ángel, lo único que faltaba en Tefía, en la colonia agrícola de Tefía, eran los hornos crematorios. Decía, cuando yo me leía alguna de esas novelas y veía la violencia que los capos ejercían en los campos de concentración contra los presos de cualquier tipo, fueran judíos o fueran presos por motivos políticos, porque de todo había en los campos de concentración nazi, era ese tipo de violencia, era una humillación constante, una burla, un desprecio hacia el otro terrible, que para mí era algo inconcebible, porque yo no había hecho ningún daño. Y entonces, claro, él tenía un miedo terrible a que le volviera a pasar de nuevo. Decía, para él era algo, vamos, una pesadilla. Soñaba con ello y sufría muchísimo. Entonces, en un momento de la entrevista, Octavio, ya abriéndose y empezarme a contarme su realidad, la tragedia que había vivido, empezó a sangrar por la nariz. Y claro, yo me asusté, la verdad, porque digo, este hombre le va a pasar algo porque son muchas emociones y pensé, digo, uy, aquí fui, cogí al baño, cogí una toalla, se la puse, se serenó, y le dije, Octavio, si quieres, dejamos
dejamos la entrevista para otro día, porque quizás convenga que tú te serenes y yo vengo mañana, cuando tú quieras, dispuesto a volver a continuarla para que te serenes, porque la verdad que me asusté, ¿eh? Y el hombre ya, cuando ya dejó de sangrar, me dijo, no, 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 yo quiero terminar esta entrevista hoy, porque me estoy quitando del corazón o del alma un peso tan grande, una losa tan grande, que necesito sacar esto a la luz para liberarme después de 50 años de tanto daño y tanto dolor. Y bueno, Octavio, si tú lo consideras así, y continuó relatándome la historia de una tragedia, de una desgracia, de una incomprensión, porque lo mismo le pasó a Juan Curbelo. Cuando yo me entrevisté con Juan Curbelo, Oramas, ya yo había visto o había encontrado en el Archivo Histórico de Las Palmas su expediente. Había dado con los expedientes y empecé a leérmelos uno a uno todos, porque consideraba que había que sacar a la luz toda ese drama, toda esa tragedia, todas esas humillaciones. Y empecé a leérmelo y claro, y cuando yo fui a entrevistar a Juan Curbelo Oramas, ya yo sabía quién era el director de la colonia, uno de los directores de los que tenía fama de rígido, de duro, y era un carmelita descalzo que se llamaba Prudencio de la Casa de Dios. Cuando yo le nombro a Juan Curbelo, porque ellos pensaban que la gente no le creía, que contaba, que todo el mundo pensaba que contaban una mentira, que eso no había existido, que era una invención de ellos. Entonces, cuando yo le comento a Juan Curbelo el nombre de Prudencio de la Casa de Dios, del director de la colonia, el carmelita descalzo, empezó a gritar. Y lo que me decía era, ¿verdad, Miguel Ángel, que es verdad? ¿Verdad que es verdad que yo no miento? Pero a gritar, ¿eh? Lo que te estoy diciendo era a base de grito. Es el hombre con un agradecimiento. Y cuando yo salí de la entrevista con Juan Curbelo, dice, te voy a pedir un favor, Miguel Ángel. Haz que esta historia se conozca, se sepa este dolor, este daño, porque nosotros no hicimos daño ninguno. Éramos maricones, sí, pero nada más. Éramos homosexuales, ¿no? Él se definía como maricón, sí, pero nada más. Simplemente personas distintas con derecho a vivir su vida como cualquier otro. Nada más que eso. Pero no éramos ni delincuentes, ni maleantes, ni vagos. Ninguna de esos calificativos nos recogíamos. Eran personas buenas, gente que fue atropellada por la Inquisición, por la maquinaria de la incomprensión de aquella época. Y eso fue lo que les ocurrió a esta gente. Volviendo, y no sé si quieres hacerme otra pregunta, pero conectando de alguna manera No, no, con adelante. lo que decía, si era de alguna manera se podía resarcir este daño, yo creo que sí. A Octavio, por ejemplo, a partir de ahí, cuando él se abrió, cuando él se liberó, le hicieron miles de entrevistas, se le concedió una ayuda económica por esa humillación sufrida y también se le dio hace un par de años, creo, no llega a un par de años, la medalla de honor de Canarias, cosa que a título póstumo, desde luego, pero el hombre, yo sabía porque nos veíamos con relativa frecuencia y charlábamos, y yo sabía que el hombre había un antes y un después de cuando él empezó, de esa entrevista y sobre todo de la novela, cuando ya él vio que había otro tipo de gente, que había otra historia que comprendían ese drama y ese dolor. Y yo creo que sí, que afortunadamente, o por lo menos lo espero, que afortunadamente la cosa cambió al final. Para Juan Curbelo fue distinto porque murió una semana antes de que se celebrara en Tefía, o que se realizara en Tefía un encuentro de todos los homosexuales al que sí
acudió Octavio. La colonia agrícola de Tefía no solo había personas homosexuales, pero ¿cuántas personas disidentes sexuales podía haber? Porque hablamos de una colonia grande, con trabajos forzados y demás, prácticamente un campo de concentración. ¿Cuántas personas homosexuales podía haber de todas las islas? El número rotaba, no siempre era un número fijo. Pero los homosexuales, una cosa son los expedientes abiertos, que no todos, que muchos pasaron por las cárceles, pero no todos llegaron a Tefía. Algunos salían. Después dependía también, porque había algunos casos en que las condiciones económicas, que a lo mejor a un abogado porque era homosexual, o algún empresario, casos son, pero que era homosexual también. Entonces, eso raramente fueron a parar a Tefía, porque tuvieron una defensa, tuvieron buenos abogados, y ahí era más difícil. También la sociedad tenía ciertos prejuicios, aunque fuera al poder, con este tipo de gente, ¿sabe? Algún médico también hubo, pero no recalaron con sus huesos en Tefía. Rotaba. Los casos que se abrieron por expediente fueron casi 200. Lo que pasa es que no todos dieron con Tefía. Podía haber 20. El número total de presos en la colonia oscilaba entre 70 y 80. De ellos, a veces habían 10, 15 homosexuales, 8, dependiendo del momento, ¿sabes? Porque piensa que estuvo abierta desde el 54 hasta el 66. No todos los directores fueron igual de rígidos tampoco, aunque simplemente la existencia de la colonia agrícola de Tefía ya era una humillación, independientemente de que el otro, su trato fuera un pelín más humanitario. Ya la humillación estaba hecha por llevarte allí, está clarísimo. Por trasladarte, por humillarte, por detenerte, por violentarte de esa manera. Bueno, pues después llega la transición a la democracia, cae la ley de peligrosidad y rehabilitación social en el año 1905, que era una ley que también juzgaba a personas disidentes sexuales. En 2005 se aprueba el matrimonio homosexual. Ahora se empieza a ver una visibilización cada vez más grande. Sin embargo, hay una contradicción, que se habla de LGTBI-fobia. Vemos casos de agresiones, vemos casos de delitos de odio, de declaraciones, de incluso políticos que están en el Parlamento contra los homosexuales, contra los transexuales. ¿Considera que ha habido una regresión, que junto con con los avances ha habido una regresión de la situación, o todavía es muy incipiente y habrá que ver qué pasa en los próximos años? Mira, es difícil valorar y decir ha habido una regresión. Yo creo que el avance es notable y que hay un antes y un después. Esa es una visión personal. Hay un antes y un después, indudablemente, en la sociedad. Porque cuando estamos hablando de una sociedad que no respeta a los homosexuales, estamos hablando de una sociedad enferma, que no tolera, que no respeta al otro, al distinto, al diferente. Eso es una sociedad enferma. El enfermo no es el homosexual. La enferma es la sociedad que no respeta. Es distinto. Eso quiero hacer hincapié porque es muy importante ese matiz. Indudablemente ha cambiado una barbaridad. Las cosas han cambiado para bien muchísimo. Que después hay un nivel de intolerancia que existe ahí. Claro que existe. Que algunas veces esa intolerancia logra, pues de alguna manera, presumir o enorgullecerse más, a veces. Porque, como bien lo decías antes, en el Parlamento hay ciertos grupos que no terminan de ser respetuosos con el conjunto de las visiones del mundo del resto. Creen que la suya es la que tiene que prevalecer. Y no es así. Que tiene una visión de la vida, pero nada más. Entre todo, la mía es distinta. ¿Por qué tiene que prevalecer la suya?
Y entonces a veces, como se suele decir, de esos polvos, estos lodos. Y hay veces que hay gente que de alguna manera con su violencia, con poner palos en la rueda de la dinámica social, pues o de alguna manera siembran o alientan o envalentonan a algunos que estaban ahí como dormidos, o algunas, que véase el caso de los 200 talibanes y alguna talibana que se paseó el otro día por Chueca, porque es lo mismo. No, tal. Pero nada más, ellos saben que tienen la batalla perdida, porque la cosa ha cambiado afortunadamente una barbaridad. Y la sociedad española es una sociedad muy democrática, donde el 80 al 90% de la población, unos índices altísimos, es respetuosa consigo misma y con los demás. Porque cuando una sociedad es abierta a eso, todos vivimos mejor. Todos. Porque se respeta, son los mismos que tampoco guardan un minuto de silencio, que es una cosa que a mí me duele muchísimo, cuando una mujer muere asesinada por violencia, por el machismo. Y no guardan ni siquiera un minuto de silencio. Y a mí me recuerdan a tiempos pasados de la violencia de ETA, que tampoco guardaban el minuto de silencio. Y a mí eso me duele en el alma. Son los mismos, de alguna manera, que siembran este daño, este dolor. Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Yo simplemente digo que la cosa, les guste a algunos o no, ha cambiado una barbaridad. Hay un antes y un después, afortunadamente, porque la sociedad española en su conjunto, aunque haya muchas cosas que hacer y muchas cosas que transformar, es una sociedad mucho más sana que la de aquella época, pero sin duda ninguna. Señor Sosa, muchas gracias por atendernos en Archipiélago 8. Hemos aprendido mucho, magistral. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.